Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política, el programa de Telesur que analiza, que reflexiona junto a usted sobre nuestra región. En Colombia empezó el año con nuevas masacres. Parecería que no hay otro tema del que hablar, pero sinceramente es el gran tema de Colombia y debe ser abordado y afrontado con toda responsabilidad. La crisis económica, la catástrofe sanitaria y el genocidio marcaron el año 2020 al hermano país andino, pero parecería que para Iván Duque nada de eso cuenta a la hora de asumir sus responsabilidades políticas. Por supuesto, está más ocupado de Venezuela, de atender al señor Juan Guaidó, de servir al señor Donald Trump, pero de Colombia, veamos qué puede hacer. Por eso nos preguntamos, ¿cómo será el año 2021? ¿Alguien duda que será mucho mejor y que los colombianos puedan aspirar a una convivencia democrática? De esto queremos conversar y hablar con la defensora de derechos humanos allá en Colombia, Isabel Zuleta, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, Isabel? Qué gusto tenerte acá. Bueno, un saludo muy especial para todos los que nos escuchen. Muchas gracias por la invitación. Bueno, de entrada te preguntaría, ¿cómo evalúas el año 2020? No lo pudimos hacer a finales de año en contacto contigo, pero efectivamente es un año doloroso para Colombia, es un año duro para Colombia, no solamente por la pandemia, la crisis económica, sino por la serie de masacres, asesinatos a líderes sociales y a excombatientes. Bueno, realmente este año que terminó para nosotros como líderes sociales, como defensores de derechos humanos, fue un año muy duro. Eh, es muy doloroso decir que teníamos la esperanza de que el proceso de paz se consolidara, que a pesar del gobierno que tenemos entendiera la importancia y la trascendencia de mantener los acuerdos, de respetar los acuerdos por el bienestar de las comunidades, no por el bienestar de la exguerrilla de las FARC, sino por el bienestar del pueblo colombiano. Eso no se mantuvo. Hoy estamos sufriendo las consecuencias de ese incumplimiento de los acuerdos y una de esas consecuencias es el aumento de las masacres. El gobierno ha insistido en que esto tiene que ver con el narcotráfico. Esto no es cierto, porque también el aumento de las zonas sembradas con coca tienen que ver con el incumplimiento de los acuerdos. Recordemos que hacía parte del punto 4 de los acuerdos de La Habana. No le han cumplido a los campesinos, no le cumplieron a las comunidades que decidieron hacer parte del proceso de sustitución de cultivos de uso ilícito, y bueno, toda esa serie de incumplimientos aunado a la desidia del Estado colombiano para controlar los grupos al margen de la ley. Hay un aumento indiscriminado de grupos al margen de la ley en sectores donde había históricamente una disputa territorial entre dos actores. Hoy tenemos hasta 7 actores, 6, 5 actores en zonas del occidente, del norte del país, pero también en zonas del centro del país donde históricamente se había visto, digamos, relativa calma. Hoy tenemos una situación muy difícil, el aumento de actores armados que están en la disputa por las rutas del narcotráfico, pero también en la disputa por territorios en concreto para controlar esos territorios, controlar a su población, y las extorsiones están descontroladas. No hay control del Estado colombiano sobre gran parte del territorio nacional. Las extorsiones se están viviendo en todas partes. No hay una sola zona donde uno diga, bueno, en esta zona hay tranquilidad, por lo menos desde el reporte que se hacen de líderes y defensores de derechos humanos. Claro, pero entonces, Isabel, si son así las cosas, también habría que pensar hasta dónde las responsabilidades directas son de Iván Duque, porque él alude a que efectivamente lo que tú mencionas tiene que ver con unas disputas de grupos que en el Estado no tienen cómo controlarlas porque ocurren en territorios desprotegidos. Y por eso la pregunta es, ¿qué tipo de responsabilidades políticas asume y debe incluso tener en cuenta el pueblo colombiano con lo hecho por Iván Duque el año 2020? Bueno, yo creo que ese discurso es completamente contradictorio, porque lo que hay que decir es que el control del territorio tiene que estar en manos del Estado. Si no es así,
si el señor Iván Duque lo que plantea precisamente es que no tiene control de esos grupos al margen de la ley, que no tiene control de esas disputas territoriales y que por eso se están produciendo las masacres y los asesinatos selectivos por todo el territorio nacional, pues realmente lo que tiene que reconocerle a la comunidad internacional es que perdió el control del territorio. Para eso son las fuerzas legítimamente constituidas, para eso están en cada una de las alcaldías, los secretarios de gobierno, en cada una de las gobernaciones, también dedicadas al tema de derechos humanos, al control del territorio, y si perdió el control definitivamente pues es que no hay Estado en Colombia, o es un Estado fallido. Eso le ha faltado al gobierno colombiano reconocerlo, lo dice abiertamente sin ningún tipo de escrúpulo, dice que el control de ciertos territorios como los nuestros que están tan alejados de las capitales están en manos de los grupos criminales, y lo que uno se pregunta es en dónde está el Estado, porque el Estado que ha hecho presencia en estos territorios es el Estado armado, pero el Estado armado no es capaz solo. No estoy defendiendo al ejército, pero lo cierto es que si no hay toda una institucionalidad allí que esté combatiendo la corrupción, que hace alianzas con la criminalidad, pues no puede prosperar ninguna política de avance, ni siquiera en materia estratégica por parte del ejército colombiano, porque el Estado no es solo el Estado armado. Y lo cierto es que los grupos criminales han aumentado en este gobierno de Iván Duque, han aumentado el número de armas que están recorriendo nuestros territorios. Nosotros de manera permanente vemos grupos de 30, 40, 50 personas, hay enfrentamientos cotidianos en varias de las zonas que antes no se estaban presentando enfrentamientos entre grupos al margen de la ley y también del ejército combatiendo a estos grupos. Pero la multiplicación se da por varias razones. La primera de ellas porque se disminuyó el control de toda la institucionalidad, están dejándolos hacer lo que ellos quieran. Prácticamente lo único que está medianamente conteniendo es los operativos del ejército, pero el resto de la institucionalidad nos ha abandonado a nuestra suerte a los colombianos, y poco se hace desde esa institucionalidad con una concepción real de lo que es la seguridad, porque también lo que ha sucedido es que hay mucho discurso y poca práctica. Claro, pero Isabel, a propósito de lo que mencionas y de la pregunta que te decía antes, en muchos espacios mediáticos, no precisamente en los grandes medios, sino en espacios mediáticos como redes sociales, youtubers, tiktokers y demás, se hace mucha burla y mucha mofa de las imprecisiones, de los errores, de las correcciones, de los cambios de sentido de las palabras, incluso de Iván Duque. Parecería que en la práctica para estos sectores mediáticos, digo, no los medios de comunicación tradicionales, Iván Duque es prácticamente un ser cómico que hace unas cosas, dice otras, que se retracta y al mismo tiempo no ejerce la autoridad de presidente. ¿Tú crees que efectivamente tienen razón todos estos espacios mediáticos que ironizan sobre la labor del presidente de Colombia? Sí, yo creo que tienen razón. No se nota en este país que en este momento haya un presidente. Hay una ausencia institucional y eso es por su falta de liderazgo. Nosotros desde el campo no nos enteramos tanto de los asuntos cómicos y de los youtubers, pero lo que sí nos enteramos es de esta realidad concreta y tan dura que nos ha tocado. Solo un dato, el aumento de la siembra de minas antipersonales es lo suficientemente contundente para decir que no está ejerciendo un liderazgo. Eso se pudo contener en un periodo importante de la historia de Colombia, y además porque es una tragedia humanitaria. Eso es lo que nosotros vivimos en el campo, más allá de las redes sociales, pero lo que se expresa, las burlas, los memes, los muñecos que salieron incluso ahorita a final de año, pues es muestra de que no hay respeto por el presidente de Colombia. El pueblo de Colombia no está respetando al presidente que supuestamente fue elegido, y pues eso lo que crea es un vacío institucional enorme, porque no se sabe a quién acudir. Cuando los líderes y defensores de derechos humanos acudimos a la institucionalidad es porque realmente en términos comunitarios ya no tenemos nada que hacer, porque se nos han agotado las posibilidades de hacer algo y lo que encontramos son las puertas cerradas. Aquí no hay quien escuche, no hay quien atienda a situaciones gravísimas de advertencia. La última masacre que ocurrió justo aquí enfrente de donde estoy, en el municipio de Briceño, el 1 de enero, de una excombatiente de las FARC del Frente 36,
Lamentablemente, yo la había denunciado, yo había dicho, va a pasar algo en Briceño, estamos muy preocupados, estamos con una angustia tremenda, hay unos panfletos de este tipo, esos mismos panfletos fueron encontrados después en un allanamiento en el oriente antioqueño. La policía, la inteligencia no hizo relaciones y ocurre la masacre y después dice no sabemos lo que está pasando. Nosotros hemos puesto nuestra vida en riesgo para que se eviten esas muertes y sin embargo no se ha hecho nada al respecto. Ni una sola respuesta obtuve cuando hice la denuncia respectiva de esos panfletos que estaban circulando en el territorio. Claro que sí. Hagamos la primera pausa, Isabel, porque sí me gustaría mucho que nos comentaras lo sucedido este 1 de enero y también analizar la perspectiva de lo que puede pasar este año 2021. Hagamos la pausa y enseguida nos volvemos a conectar con Isabel Zuleta allá en Colombia a propósito de lo que ocurre en ese querido y hermano país. Masacre tras masacre. Y efectivamente, el año 2021 empezó con lo que acaba de mencionar Isabel, de lo cual vamos a comentar después de la pausa. Vamos a la pausa.